La verdad. Buenas noches a todos. Vamos a dar inicio a este tema titulado El infierno es real, basado en Marcos 9 del 43 al 48. Leo la cita bíblica y ahora doy una introducción. Marcos 9 del 43 al 48. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Amén y amén. ¿Cuál es el propósito de este tema? No es darle más importancia al infierno que al reino de Dios. El propósito es que se entienda que el infierno es un sitio real de tormento eterno y fuego que nunca se apaga, porque se ve el sacrificio de Cristo para salvarnos de ese lugar tan terrible como algo sin importancia. O sea, se le resta importancia a lo que hizo Jesucristo para salvarnos de ir a parar al infierno. Se llega a decir que el infierno lo estamos viviendo aquí en la tierra, o que todos los seres humanos vamos para el cielo y que el infierno no existe. Todas esas cosas son mentiras. Por eso queremos tratar este tema, porque el infierno es un sitio real y ahora lo vamos a ver. En el caso de algunos cristianos se nos olvida que ese lugar que merecíamos por pecadores nos salvó o nos libró Cristo. Entonces vivimos un cristianismo tan superficial que no se diferencia a los que viven en sus pecados. Entonces, basado en esta introducción, queremos tratar este tema y que nos quede claro y podamos también hablarle a la gente. Obviamente se habla más de Cristo, o mejor dicho, el mensaje del evangelio tiene que hablar es de Cristo, pero como la gente está en sus pecados, necesita saber cuál es el lugar que le espera si muere en sus pecados, pero que entienda que es un sitio real y que se deje de cuentos o argumentos de que esto es el infierno, porque para nada. Yo veo hacia allá por la ventana, yo no le veo nada de infierno allá afuera, pensando que no hay fuego y azufre en la carretera por lo que veo. Entonces es importante entender. Avanzamos en este tema. Aquí no vamos a usar otras versiones o traducciones bíblicas, ni la TLA, ni la PDT, ni la NTV, ni ninguna, porque son las mismas en todas, o sea, prácticamente habla lo mismo. O sea, no hay una diferencia así que se note como para uno anotar otras versiones. Entonces enfoquémonos en dos palabras. Vamos a ver dos palabras claves. Una es infierno y otra se apaga. Entonces, palabras clave. La primera es infierno y el código es 1067 del griego Gehenna. Y dice, de origen hebreo y tiene dos códigos, 1516 y 2011. Y habla del valle del, entre paréntesis dice, valle del hijo de Hinnom, valle de Jerusalén, usado, entre paréntesis figurado, como nombre del lugar o estado de castigo eterno. Dos puntos dice infierno. Yo lo leo tal cual como sale en la palabra clave en el diccionario de griego. Sustantivo que significa Gehenna, lugar de castigo o Hades. Tiene un versículo ahí, segunda de Pedro 2:4, donde aparece el verbo tártaro, código 5020, lanzar al infierno o lago de fuego. Luego está la cita de Apocalipsis 20, del 14 a 15, o fuego eterno. La cita es Mateo 25:41 y Judas 7, para que ustedes vayan familiarizando con lo que es el infierno. Después habla de una palabra pur que tiene un código 4442 y habla de fuego. Y después habla del fuego del infierno y cita a Mateo 5:22, Marcos 9:47.
Luego habla de en la forma de to purto aveston, paréntesis dice asbestos, código 762, inextinguible. El fuego que nunca se apaga, que jamás se extinguirá. Y tiene estas citas, Marcos 9 del 43 al 45, y dice que lo compare con los versículos 44, 46 y 48. También habla de crisis tes genes, entre paréntesis crisis, código 2920, habla de condenación y juicio. Y luego habla de condenado al Gehenna, Mateo 23:33, y habla de compararlo con Judas 7. Se trata, por lo tanto, de un lugar de fuego eterno y de densa oscuridad. Luego dice que lo compare con Judas 6 y también habla el versículo 13. Y finaliza con una parte que habla del valle de Hinnom. Como metáfora, los judíos lo llamaban lugar de castigo por venir para el mundo, la habitación de los demonios y de las almas de los impíos. Entonces va teniendo todo esto en cuenta, porque todo lo que acabamos de leer es real. Y está hablando del infierno, del castigo eterno, en un lugar de fuego que nunca se va a extinguir. Entonces hasta ahí es claro lo que dice. De todas maneras, cuando se publique ahí en YouTube el video, toda esta información va a salir para que usted vuelva y la tenga en cuenta. La otra palabra, se apaga. El código es 4570, del griego svenumi, y habla de extinguir, entre paréntesis literal o figurado, y luego dice salir, apagar. O sea que si se apaga habla de extinguir, pero como dice que el fuego que nunca se apaga es un fuego que nunca se va a extinguir, que nunca se va a apagar, que nunca va a salir. Ahora vamos a entender por qué lo del pasaje y por qué lo compara con el valle de Hinnom. En el valle de Hinnom hay un basurero y ya nos vamos a dar cuenta. Inclusive nosotros en el mismo canal colocamos un tema que tenía que ver con el fuego nunca se apaga. El gusano nunca muere y el fuego nunca se apaga. Es parte de eso, referente a esa parte. Vamos a ver el contexto. Tiene por título, lo voy a releer en varias versiones, Ocasiones de caer, en la Reina Valera 1960. Las tentaciones, en la TLA. Jesús advierte sobre el peligro de pecar, en la PDT. Y tentaciones al pecado, en la Reina Valera y en el ISWOR. Entonces estos títulos nos hablan de qué. Si nosotros reunimos lo que dicen esos títulos, llegaríamos a esta conclusión. El peligro de las ocasiones de caer en la tentación de pecar. El peligro de las ocasiones de caer en la tentación de pecar. Y esto es advertido por Jesús. Entramos en los versículos del contexto. En el 42 habla de no hacer que un seguidor de Cristo caiga en pecado o deje de confiar en él. Luego dice que sería mejor que se muriera, porque dice que se atara una piedra de molino de asna y fuera echado al fondo del mar. Mejor dicho, si a usted le hacen eso, eso es muerte fija. Entonces es mejor que se muera antes de que usted haga tropezar a otro. Del versículo 43 al 48 habla de sacar, cortar o arrancar con todo lo que nos hace pecar o nos haga pecar. Estos son hipérboles usadas por Jesús para mostrar lo serio del pecado y la necesidad de enfrentarlo y resolverlo. ¿Por qué? Por aquello del infierno. O sea, resolverlo, o sea, corte con eso ya. Porque si usted sigue practicando ese pecado, es bueno que se examine a usted mismo si está en la fe. Porque si usted sigue pecando, la Biblia dice que en ninguna manera, porque estamos bajo la gracia, vamos a seguir pecando. Entonces, por eso Dios habla de sacar, cortar y arrancar. Son hipérboles para que nosotros entendamos que el pecado es cosa seria, que no andemos jugando. Ahora, si las consecuencias son del infierno, que es el tema y que lo que vamos a mostrar que es real, entonces con mayor razón es serio. En los versículos 43, 45 y 47, Jesús nombra de manera literal el infierno. Si Jesús nombró de manera literal el infierno, es porque es real.
es porque no es un juego. Eso sí no es una hipérbole ni nada. Eso es un sitio real. Y ahora vamos a ver evidencia suficiente para darnos cuenta que es real. En los versículos 44, 46 y 48, Jesús nos da una presentación del infierno, comparándolo, óigalo bien, con el basurero que había en el valle de Hinnom. Vamos a darnos cuenta de las características de ese basurero. El gusano de ellos no muere. ¿Qué había en ese basurero? Gusanos a toda hora y momento. Esto se refiere al castigo eterno en el infierno, donde no podrán morir nunca. El gusano de ellos nunca muere. Habla de la condenación eterna sin morirse. En ese basurero siempre había gusanos. El gusano nunca muere. El gusano nunca iba a dejar de estar en ese basurero, como en ningún basurero. El fuego nunca se apaga. Esto se refiere al infierno por siempre, donde se quemarán las almas pecadoras y nunca morirán. Sufrirán por siempre quemándose sin morir. Fuego eterno. Eso es el infierno. Y él lo compara con ese basurero donde el gusano nunca muere, nunca dejaban de haber gusanos y el fuego nunca se apaga. En ese basurero todos los días quemaban basura, día y noche. Entonces el fuego nunca se apaga. Eso representa el infierno. En ese basurero siempre había fuego quemando desperdicios de toda clase. Desperdicios como ¿qué? Comida, animales, personas, etc. Esto sería parte del contexto para que nosotros nos vamos familiarizando más con la realidad del fuego eterno y de que el infierno es real. Vamos a leer algunos comentarios. La Biblia de las Américas de Estudio 2000. El gusano de ellos no muere. Es una referencia al castigo eterno. Versículos 43, 45 y 47 y habla de comparar con Isaías 66, 24. También Isaías 66, 24 habla de ese gusano que nunca muere. En el basurero de la barranca de Hinnom había muchos gusanos que eran por producto de la pudrición de los desperdicios que allí se arrojaban. Y luego tiene por cita Mateo 5:22, o sea que siempre iban a haber gusanos. Los gusanos en cierta manera representan las almas que van a ir a parar al infierno, que nunca se van a morir. Un comentario de Wayne Part-Time y Bill H. Reeves dice: donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y habla de compararlo con Isaías 64:24. En el otro comentario también sale el mismo versículo. O sea que si nosotros nos damos cuenta, ellos coinciden, o sea que son acertados los comentarios. Las condiciones literales del valle de Hinnom, donde entra la basura, siempre había gusanos y fuego. Mire, eso es el infierno. Sirven de tipo de la condición del castigo de duración eterna en el infierno. Hay otras expresiones figuradas de este castigo eterno. Apocalipsis 21:8, lago que arde con fuego y azufre. Y luego dice que se vea Mateo 25:41, segunda de Tesalonicenses 1 del 7 al 9 y Apocalipsis 14:11. Otro comentario, Biblia de Estudio Scofield. Esa Biblia la usamos nosotros acá también. Comienza con Mateo 5:22 y después dice infierno de fuego. Es traducción del término Gehenna, que equivale a Gehenna. O sea, uno es Gehenna, doble E y doble N, y el otro es Gehenna con H intermedia. El lugar en el valle de Hinnom donde antiguamente se hacían sacrificios humanos, lo que le decía ahora de las personas que también eran echadas a ese basurero. Segunda de Crónicas 33:6, Jeremías 7:31, y donde la constante quema de basura ilustraba para el pueblo judío el juicio sin fin para los impíos, la constante quema de basura. ¿Nosotros qué paramos a hacer? Basura en el infierno, ¿por qué? Porque si no hubiéramos creído en Jesucristo, para nada vivimos. Fue un desperdicio en nuestra vida. Entonces, eso éramos antes. La palabra aparece en Mateo 5, versículos 22, 29 y 30, Mateo 10, 28, Mateo 18, 9, Mateo 23, versículos 15 y 33, Marcos 9, 43, 45, 47, Lucas 12, 5, Santiago 3, 6. En todos los casos, excepto el último,
Jesús pronuncia esa palabra en una solemne advertencia de las consecuencias del pecado. Él describió el sitio, ese basurero de Hinnom, como el lugar donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Marcos 9:48. Se lo llama lago de fuego, etc. En Apocalipsis 19:20, Apocalipsis 20, versículos 10, 14 y 15. Luego dice, véase muerte segunda. Juan 8:24, Apocalipsis 21:8 y también dice de leer Lucas 16:23. La muerte segunda, apartados de Dios para siempre en el lago de fuego y azufre, atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Estos son los comentarios. Sobre Lucas 16 del 19 al 31. Pues no se lo leo porque es larguito, pero eso es lo que tiene que ver con Lázaro y el hombre rico. Hace énfasis en el versículo 23, en la Biblia Scofield, el rico y Lázaro. La palabra griega Hades, como su equivalente hebreo Sheol, se usa de dos maneras. Primero, para indicar la condición de los no salvados entre la muerte y el juicio del gran trono. Apocalipsis 20, del 11 al 15. ¿Cuál es la condición de los no salvados? El Hades, el infierno. Lucas 16 del 23 al 24 muestra que en el Hades los perdidos están conscientes, tienen uso completo de sus facultades, memoria, etc. Y están en tormento. Ese lugar es real y es un lugar de tormento. ¿Por cuánto tiempo? Por toda la eternidad. Esto continúa hasta el juicio final de los perdidos, segunda de Pedro 9, cuando todos los no salvados y también el Hades mismo serán arrojados al lago de fuego. Apocalipsis 20 del 13 al 15. Cuando dice el mismo Hades será arrojado, el mismo infierno, o sea, ¿qué quiere decir? Demostrando el juicio justo de Dios contra los que están en el infierno, porque ese es el lugar que se merece. Segundo, para indicar en líneas generales la condición de todos los espíritus humanos que han partido de este mundo entre el tiempo de la muerte y la resurrección. No debemos esperar que haya posibilidades de cambiar de un estado al otro después de la muerte. El versículo 23 muestra que cuando el hombre no salvado que está en el Hades vio a Abraham y a Lázaro, ellos estaban lejos. Y el versículo 26 declara que entre ambos lugares hay una gran cima. Otras versiones dicen que hay un abismo donde no se puede pasar ni cruzar de un lado al otro. O sea que del infierno no lo saca nadie. No es como dicen que haciendo misa se saca el purgatorio. Eso es una gran mentira. El que se fue para el infierno de allá no tiene salida. El arrepentimiento y la fe en Jesucristo es en vida. Después de muerto no se puede hacer nada. Aunque tanto Sheol como Hades a veces es traducido como sepulcro y habla de comparar con el Salmo 88:4 y 1 Corintios 15:55, tales palabras nunca indican un lugar de sepultura, sino el estado del espíritu después de la muerte. Véase también Habacuc 2:5. El estado del espíritu después de la muerte y sin Cristo es el Sheol, el Hades, el infierno. Ya nosotros vimos también un tema donde habla de que llevó cautiva la cautividad en el lugar de los muertos. Le aconsejo, vea ese video también. En Romanos 6:23, cuando dice que la paga del pecado es muerte, póngale cuidado a lo que trata, porque tiene que ver con el infierno. Se refiere al que solo vive para pecar, al practicante del pecado, al no salvado, va a recibir como pago o recompensa la muerte física, pero con la gravedad de la muerte eterna, separado de Dios para siempre, atormentado en el lago de fuego y azufre eternamente, en el infierno. Si el infierno no fuera real, entonces ¿por qué Jesús vino a hablar del infierno? Y entonces, ¿de qué nos va a librar? Del castigo eterno que merecemos por nuestros pecados en ese terrible lugar. Jesús habló del infierno
Más de la mitad de sus parábolas tienen que ver con el juicio eterno de Dios a nosotros los pecadores. De las 12 veces que aparece en la Biblia la palabra infierno, 11 corresponden a Cristo. Nadie habla más del infierno que Él. Si Él mismo dice que Él es la verdad, Él vino a decirnos la verdad y la verdad la dejó escrita en su palabra. El infierno es un sitio real. Pablo habló del infierno también. Él se refirió al destino de los malvados, óigalo bien, más de 80 veces en sus 13 cartas, lo que demuestra que no tenía problemas para hablar de esto. No tenía problemas, o sea, tenía la autoridad porque sabía que era un sitio real, porque sabía de dónde lo había salvado nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El infierno se menciona 167 veces en la Biblia. Póngale pues cuidado. Le voy a dar algunos versículos porque pues obviamente yo no iba a escribir aquí 167 versículos. Proverbios 7:27, usted los leerá y se dará cuenta si es mentira. Lucas 8:31, Lucas 10:15, Segunda de Tesalonicenses 1:9, Mateo 13 del 41 al 42, Mateo 23:33, Marcos 9 del 43 al 47, Lucas 12:5, Lucas 16 del 19 al 31, lo que vimos de Lázaro y el hombre rico, Mateo 25:41, Romanos 3:10, Romanos 5:12, Juan 3:18, Romanos 6:23, Juan 3:3, Mateo 25:46, Segunda de Tesalonicenses 1 del 8 al 9, Mateo 3:12, entre otros puse. Como le dije, son 167 ocasiones o versículos donde Dios muestra a través de su palabra que el infierno es real. Quise colocar este comentario porque me pareció muy bueno. Es de C.S. Lewis. Dijo: al final solo hay dos tipos de personas, escuche esto: aquellos que le dicen a Dios, hágase tu voluntad, y aquellos a quienes Dios al final les dice, hágase tu voluntad. Tremendo. Aquellos que le dicen a Dios, hágase tu voluntad, y aquellos a quienes Dios les va a decir al final, hágase tu voluntad. ¿Se hizo tu voluntad? ¿No quisiste hacer la mía? Pues que se haga la tuya. La voluntad de Dios era salvarnos. La voluntad de ellos, no quiero salvación, quiero seguir en mis tinieblas y con mi pecado. Entonces a ese lugar, por voluntad propia, va a parar mucho. Van al infierno los que así lo quieren, y van al cielo los que abrazaron la fe en Cristo como Salvador. Entonces, hágase su voluntad. Así lo quisieron, amaron más las tinieblas que la luz. Y el fundamento es claro. Juan 3:16, Juan 3 del 18 al 19, el versículo 36, Juan 5, versículos 24 y 29. Comentarios buenísimos, yo le digo. Yo complemento mucho con esto, porque estos son los eruditos y hablan claro y no niegan la realidad del infierno. Entonces, con la autoridad y el mismo espíritu que tienen ellos, yo estoy seguro de que el infierno es real y el sitio donde está es real. Ahora vamos a hablar también de eso. Entonces vamos a ver las palabras claves. Según las palabras claves fueron dos, ¿no? Infierno y se apaga. Infierno. Póngale pues cuidado lo que decían las palabras claves sobre infierno. Lugar de castigo eterno, lago de fuego eterno, fuego del infierno que nunca se apaga, que jamás se extinguirá, lugar de castigo por venir para el mundo, habitación de los demonios y lugar de condenación y juicio de las almas de los impíos, de los pecadores, de los que no quisieron nada con Cristo ni creer en que Él podía salvarlo. Se apaga, habla de extinguir, salir, apagar. ¿Cómo queda, según las palabras claves, estos versículos de estudio? Todas las ocasiones de peligro que te hagan caer en la tentación de pecar, sácalas, córtalas, arráncalas. Son cosas serias que debes enfrentar y resolver, porque puedes ser echado al infierno, al lugar de castigo eterno, al lago de fuego eterno,
al fuego del infierno que nunca se apaga, que jamás se extinguirá, lugar de castigo por venir para el mundo, habitación de los demonios y lugar de condenación y juicio de las almas de los impíos, sin extinguirse, sin salir y sin apagarse. Mejor dicho, allí no hay esperanza. Créalo. Esta información es seria, es completa. Aquí yo coloqué un dato importante que investigué y se va a dar cuenta más todavía. Puse así, vea, datos importantes para llevarnos una idea del infierno. Póngale pues cuidado el crisol. No sé si usted sabe qué es un crisol, pero eso es donde funden los metales y eso se vuelve un líquido de fuego, al rojo vivo. Mejor dicho, donde usted caiga allí en vida, en estos momentos, si usted cae un crisol, usted queda hecho, mejor dicho, ni polvo, queda hecho nada, porque la temperatura, póngale cuidado, la temperatura máxima de un crisol de esos, 3000 grados centígrados, 5472 grados Fahrenheit. Tenga en cuenta esto porque vamos a ver cuál es la temperatura del infierno. El volcán, temperatura máxima 5000 grados centígrados. Una fogata, temperatura máxima entre 1300 grados centígrados y 1500 grados centígrados. Una estufa a gas, temperatura máxima entre 1200 grados centígrados y 1900 grados centígrados. El cuerpo humano, oiga lo que puede soportar de temperatura. La temperatura máxima entre 44 grados centígrados y 55 grados centígrados. Le pregunto antes de seguir, ¿cuál de las temperaturas anteriores puede resistir el cuerpo humano? Ninguna de las anteriores. La temperatura máxima 55 grados centígrados. Si el infierno en la Biblia es nombrado como el lago de fuego y azufre, ¿a cuál se asemeja más? ¿A cuál se asemeja más del crisol, del volcán, la fogata y la estufa a gas? ¿A cuál será? A el volcán. ¿Por qué? Porque si usted analiza, habla del lago de fuego y azufre. ¿Qué hay en un volcán? Fuego y azufre. ¿De dónde viene ese fuego de azufre? Del centro de la tierra. Allá es el infierno. Entonces se asemeja al volcán. O sea que la temperatura en el infierno es de 5000 grados centígrados. Es por toda la eternidad. El que vaya a parar allá al infierno, al centro de la tierra donde hay fuego y azufre, va a estar por toda la eternidad a 5000 grados centígrados. Va a morir sin haber creído en el sacrificio de Cristo. Y a esa temperatura de 5000 grados centígrados va a estar por toda la eternidad siendo atormentado, sin morirse, sin descanso, sin agüita. Eso va a ser un sufrimiento eterno. Pongamos la temperatura de esta, la más suave, la de la estufa a gas. Ponga usted la mano en una boquilla de una estufa a gas prendida a ver si usted lo aguanta. Y no se compara la estufa a gas con la temperatura de un volcán, que es la temperatura del infierno, porque allá es donde viene el fuego y azufre. Entonces, este dato me pareció importante para que usted se lleve una idea de lo que es el infierno y que es real, lo nombró Cristo, y con eso me quedo, con esa verdad. Si el infierno no fuera un lugar físico y real, entonces, ¿por qué Jesús lo nombró varias y bastanticas veces? Entonces, ¿de qué vino a salvarnos? Ese lugar, ¿para quién es? Para Satanás y sus demonios, pero si usted lee Apocalipsis, también para los que no quisieron la verdad, no aceptaron a Cristo, sino que quisieron vivir en el engaño que les ofrecía el diablo. Allá fueron a parar por morir en sus pecados, sin el perdón, sin la gracia. Mejor dicho, no quisieron. Como no quisieron, lo leímos ahora de C.S. Lewis, hágase la voluntad suya. Si la voluntad suya fue no querer creer, váyase para el infierno, usted lo quiso por no creer. Voy a leer, voy a dar primero los versículos finales y después doy un dato final del tema. Versículos finales: Mateo 10:28, Santiago 3:6, Lucas 9:25,
Mateo 5:29, Mateo 13:42, Mateo 23:33, Segunda de Pedro 2:9, Apocalipsis 20:15, Mateo 25:41, Hechos 2:27, Mateo 16:18, Salmo 9:17, Apocalipsis 20:10 y versículo 14 también, Apocalipsis 19:20, Isaías 33:14, Mateo 25:43, Mateo 13:50, Juan 15:6, Deuteronomio 32:22, Lucas 16:23, Apocalipsis 21:8, Apocalipsis 14:11, Judas 1:7, Lucas 16:28 y Juan 3:19. Esos son los versículos finales. Hoy ya viene este dato final. Muchas veces estoy diciendo final, pero ya estoy finalizando. El infierno es un lugar real, ubicado en el centro de la tierra. Un lugar donde siempre hay fuego y azufre a una temperatura de 5000 grados centígrados. Allí serán arrojados los pecadores para recibir el castigo eterno, siendo atormentados sin descanso y sin morirse, separados de Dios para siempre. Esas serán las consecuencias del juicio contra los impíos o pecadores por no haber creído en Jesucristo para ser perdonados y salvados. No quisieron. Juan 3 del 16 al 18, Apocalipsis 20 del 11 al 15. Apocalipsis 20 del 11 al 15 es el juicio ante el gran trono blanco. Y Apocalipsis 3 del 16 al 18, donde dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Luego dice que Jesucristo vino a salvarnos y no a condenarnos. Pero también dice que el que no cree, hágase su voluntad. No quiso creer, solito se condenó usted. Solito usted se lanzó al lago de fuego y azufre. El infierno es real. Espero que haya quedado claro, porque esta información tiene que ver con nuestro Señor y Salvador, que vino a hablar del infierno para salvarnos de ese horrible lugar de condenación eterna, donde la muerte ya no va a existir. La muerte fue lanzada al mismo lago de fuego y azufre. El Hades, el lugar de los muertos. Así como los que creemos en Jesús vamos a estar eternamente en el cielo, no va a haber muerte, tampoco en el infierno. Ya la gente estará atormentada por siempre, pero en el infierno sí va a haber una segunda muerte, que es la muerte eterna, que habla de la separación eterna de Dios. Nunca más tendrán que ver nada con Dios. Ya no habrá gracia, ya no habrá esperanza, ya no habrá salvación. Solo juego y eterno, solo tormento eterno. El lugar es real. Información suficiente para que usted lo crea, y si alguien le demanda explicación, tome toda esta información y hágale ver que es un sitio real, que no es como muchos dicen que estamos en el infierno. Uno encuentra gente tomando cervecita. En el infierno no hay cerveza para refrescarse, empezando que una cerveza en el infierno se le derrite con envase y todo. Entonces espero que haya sido claro. Les agradezco por la atención. Dios les bendiga y les dé la sabiduría para entender y creer en estos temas.